Hoy vamos a analizar el bono TX26. ¿Qué significa que actualice por SER? ¿Qué diferencias tiene con otros bonos que ya fuimos analizando? Y si está por de arriba o por debajo del precio real que tiene que tener el bono en este momento. Vamos a analizar en profundidad el bono TX26. Empecemos. Primero que nada, el bono TX26 es un bono emitido en el 2020 por el Gobierno Nacional y que tiene vencimiento el 9 de noviembre del 2026, como bueno, son las últimas dos siglas de los bonos generalmente, y nos indica el año de vencimiento. TX26 es un bono que vence en el 2026. Lo distintivo de estos bonos, de todos los que empiecen con las siglas TX, es que actualizan por SER. ¿Qué significa esto? El SER es el coeficiente de estabilización de referencia que elabora el Banco Central cada vez que el INDEC publica la inflación. El Banco Central calcula el SER, el coeficiente de estabilización de referencia, que es un coeficiente que va a seguir con la inflación. Eso es todo lo que tienes que tener idea. Si querés saber más en profundidad cómo funciona el SER, te recomiendo ver este video donde lo explico en detalle, pero básicamente lo que tienes que quedarte es que el SER es un coeficiente que acompaña la inflación. Si la inflación sube, el coeficiente de estabilización de referencia, el SER, va a subir también en una proporción muy similar. Entonces, ¿qué nos queda? Que si nosotros este bono actualiza por SER, lo que quiere decir es que si el gobierno te dice, te vamos a pagar en un año y vamos a actualizar por SER, vos le prestás 100 pesos al gobierno y cuando tenga que devolver el dinero va a calcular cuánto subió el SER en el último año y te va a devolver el dinero actualizado con SER, es decir, por la inflación del último año. ¿Qué tienen de bueno estos bonos SER? Que nosotros no tenemos que preocuparnos por cuál va a ser la inflación porque siempre nos va a igualar la inflación más un cupón, más un interés adicional que el gobierno nos va a dar por prestarle dinero. En este caso, todos los bonos SER tienen la misma dinámica. El interés que pagan es muy bajo. En el caso del bono TX26, el interés que paga es un 2%. Es decir, nos va a cubrir la inflación con el SER más un 2%. Este cupón del 2% es el interés extra que nos daría el gobierno por prestarle dinero. A nosotros es un instrumento que en pesos nos debería dejar tranquilos de que nos va a cubrir con la inflación, ya que el SER nos cubre la inflación y el 2% de TT sería el margen de ganancia que tenemos. Es realmente muy bajo, 2%, pero justamente el SER nos estaría cubriendo con la inflación. ¿Por qué se volvieron tan atractivos los bonos SER en los últimos tiempos? Desde que asumió el nuevo gobierno, y como he explicado en otros videos donde hemos analizado otros bonos SER como el TX28 y el TX25, lo que está sucediendo es que hay una licuación básicamente de los pesos. Todas las tasas de interés de la economía, y desde la referencia que marca el Banco Central para abajo, están siendo negativas con la inflación. Actualmente una cuenta remunerada a un plazo fijo o donde yo pueda dejar mis pesos me va a estar dando entre el 7 y el 9% de interés mensual, cuando la inflación del último mes, por ejemplo del mes de enero, fue del 20%. Entonces ya estoy teniendo una pérdida del 50% entre una tasa y la otra. Es por eso que cuando asumió el nuevo gobierno y tomó estas medidas, todos los instrumentos que sean actualizados por SER, es decir, que se actualizan automáticamente por inflación, empezaron a tener una gran demanda porque todo el mundo se empezó a volcar hacia estos instrumentos, hasta los instrumentos que actualizan por SER. Ahora, ¿cómo paga el interés y cómo devuelve el capital el bono TX26? Lo hace de forma semestral. Todos los mayo y noviembre de cada año paga lo que es el interés, en este caso sería en mayo el 1% y en noviembre el otro 1%, es realmente muy bajo el pago de intereses. A partir de mayo del 2024 va a comenzar a devolver de forma semestral el 20% del capital inicial, es decir, va a empezar a devolver el capital. Y ahí es cuando empezamos a ver las diferencias entre un bono y el otro. El TX26, como estás viendo en pantalla, va a devolver de forma semestral hasta el noviembre del 2026 el 20% en cada semestre. La otra vez cuando vimos el bono TX28, el mismo devolvía de forma semestral el 10% de la amortización del capital hasta el 2028. Y de hecho, el TX25 que vimos el otro día, que te dejo acá el video también por si lo querés ver en detalle, devolvía el 100% del capital cuando finalizaba el bono en el 2025. Como te vas dando cuenta, los bonos son muy similares, tienen distinto cupón, distinto interés entre el 1,5 y el 2%, realmente no hay tanta diferencia. Lo que sí cambia es cómo devuelven el capital. En el caso del TX26, lo devuelve, como vimos, el 20% de forma semestral empezando en mayo de este año. Ahora, antes de empezar a hablar del movimiento que tuvo el bono en los últimos meses, por esto que hablábamos de las políticas que está tomando el gobierno, vamos a analizar cómo poder ver si este bono está por arriba o por debajo del precio real que tendría que tener el bono en este momento. Esto se calcula de la siguiente forma. Hay que ver cuánto fue el SER
inicial, es decir, cuando se emitió el bono, cuánto valía el SER. En este caso, cuando se emitió el bono el 4 de noviembre del 2020, el SER estaba 23,92. Te voy a dejar en la descripción de este video el link al Banco Central para que puedas poner la fecha y te dice cuánto valía el SER ese día y cuánto va a valer el SER en los días que ya está calculado. Al día de hoy, el SER está 260 cuando estoy filmando este video. De esta forma podemos calcular cuánto valía el SER en ese momento, cuánto vale ahora y cuánto sería el precio real que tendría que tener el bono en este momento para que haya acompañado el SER. Actualmente el bono, para ir igual al SER, tendría que valer 1.141 pesos, cuando en realidad, como ves en pantalla, está valiendo 1.278 pesos. Tiene una paridad del 112%. ¿Qué quiere decir? Que está sobre la par. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy actualmente este bono está 12% por arriba, está como más caro de lo que debería valer realmente. ¿Esto por qué sucede? Como te dije, cuando el gobierno tomó estas medidas y todo el mundo se volcó a comprar esta clase de bonos, por oferta y demanda, el precio del bono empezó a subir, lo que hizo que empiece a estar sobre la par, que empiece a valer más caro. Pero la pregunta sería, ¿por qué estoy pagando más caro algo de lo que vale? Y todo se reside en lo mismo, porque es un instrumento que nos va a salvar bastante contra la inflación en comparación a los instrumentos que tengo a mano. Te doy un ejemplo. Si yo dejo el dinero en un plazo fijo, que todos los meses me paga el 9% mensual, por ejemplo, pero la inflación es del 20 o del 15%, estoy perdiendo 6-7 puntos por mes por tener el plazo fijo. En cambio, si yo compro, por ejemplo, este bono, tiene una paridad del 12%, estoy pagando un 12% más de lo que vale, pero un 12% de acá al vencimiento. Esto es una diferencia muy importante, porque ¿qué quiere decir esto? Que si yo compro ahora el bono y me lo quedo hasta el final, según este cálculo, debería perder un 12% solamente contra la inflación, a comparación de los 10 puntos que puedo llegar a perder por mes por dejarlo en un plazo fijo. Y ahí está la diferencia y por eso la gente se vuelca a comprar este activo. Ahora, al volcarse más gente a comprar este activo y a tener tanta volatilidad, también se volvió muy riesgoso. Como puedes ver acá en pantalla, en el gráfico del TX26, desde el 13 de diciembre a hoy ha subido, ha bajado, ha vuelto a subir. La tendencia se puede decir que es alcista, pero hay momentos que ha pisado, por ejemplo, el 22 de enero los 1.250 pesos para después llegar al 30 de enero con 1.078 pesos. ¿A qué me refiero con esto? Con tanta volatilidad viene mucho riesgo porque empieza a moverse en rangos muy amplios el bono y esto nos puede llegar a dar más incertidumbre, podemos estar comprando un precio muy caro porque lo que puede llegar a suceder todo esto son posibilidades, todo esto es especulación y por eso es una inversión que ya ahora entra en el carácter especulativo. Primero, que el gobierno cumpla la palabra de pagar todo lo que tiene que pagar y segundo, que yo lo puedo estar comprando con un 12% por arriba de la par. De hecho, la TIR ahora está dando negativa, la tasa interna de retorno en un 10%, pero puede ser que en 2 semanas vaya a estar a la par y entonces me convenía comprarlo en 2 semanas. Todas estas cosas generan incertidumbre porque al no tener ningún instrumento en pesos para salvarnos de la inflación, nos empezamos a volcar a este tipo de instrumentos que son un poco más complejos, que la realidad es que si no fuese porque no tenemos ningún instrumento en pesos que nos rinda lo que tiene que rendir la inflación, no nos estaríamos yendo, no estaríamos volcando a este tipo de instrumentos, ya que son un poco más sofisticados y ya que son bonos del gobierno y tienen un riesgo aparejado. El plazo fijo no tiene riesgo prácticamente, yo le presto la plata al banco y el banco automáticamente, cuando se finalice el plazo fijo, me va a depositar los intereses. ¿Qué quiere decir esto? Es una inversión con más riesgo, es una inversión que tiene más volatilidad y hay que ver el plazo de inversión que yo tenga. Como vimos en los otros bonos que actualizan por SER, por lo menos en mayo ya empieza a devolver el 20% del capital sobre el total del bono. Son opciones que hay que tener en cuenta. No quiere decir que hay que poner todo en un bono, no quiere decir que hay que sacar los plazos fijos. Esto es una herramienta más para evaluar en dónde poner nuestro dinero y sentirnos cómodos con dónde está nuestro dinero y confiado. Si ponemos todo el dinero en un solo bono, todo el dinero en una sola inversión y esa inversión anda mal, vamos a perder muchísimo dinero y la idea de todo esto es que el dinero nos dé tranquilidad para poder vivir tranquilos y no empezar a hacer, o por lo menos lo que yo desaconsejo siempre, es hacer inversiones de carácter especulativo. Ahora te consulto, ¿ya invertías en bonos SER? ¿Conocías el TX26? Cualquier duda, cualquier consulta, te invito a que me lo dejes abajo en comentarios y hablamos más al respecto. Si te gustó este video, te sugiero que le des like y te suscribas a mi canal para ver más contenido como este. Nos vemos.